Lo último en Noticias Caracol. Buenas noches y mucha atención. Lo último es la orden de captura emitida por una Corte de Apelaciones de Guatemala contra el exministro de Defensa Iván Velásquez y la hoy fiscal general Luz Adriana Camargo por su supuesta participación en el entramado de corrupción de Odebrecht en ese país. Juan Pablo Contreras, ¿qué detalle se conoce del caso? Alejandra, pues mucha atención porque la Fiscalía de Guatemala ordenó la captura del exministro de Defensa y del actual fiscal general por presunta participación en el entramado de corrupción de Odebrecht en ese país. Según el Ministerio Público, los colombianos habrían incurrido en los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y colusión. El proceso contra Velásquez y Camargo avanza en la Fiscalía de Guatemala desde enero de 2023 y se materializa entonces con esta orden de captura. Más adelante, detalles y reacciones de esta noticia. Volvemos con la noticia con la que iniciamos esta emisión. La orden de captura emitida por una Corte de Apelaciones de Guatemala contra el exministro de Defensa Iván Velásquez y la actual fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, por su supuesta participación en el entramado de corrupción de Odebrecht en ese país. Juan Pablo Contreras, regresamos con usted. ¿Qué otros detalles conoció? Alejandra, pues mire, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Guatemala, tras una solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, ordenó estas dos capturas por la participación que habrían tenido el exministro de Defensa y la fiscal general al favorecer a empresarios de la multinacional en el tramo de corrupción. Según Rafael Curruchiche, fiscal de la Sección Especial contra la Impunidad, Velásquez y Camargo habrían incurrido en los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y colusión. El fiscal también señaló que se emite la solicitud por la Interpol para que se pueda localizar y capturar a Velásquez en cualquier país. Asimismo, aseguró que el presunto ocultamiento que habrían hecho Velásquez y Camargo al caso de corrupción le habrá causado al país la pérdida de por lo menos 1.5 billones de pesos. En Guatemala, Velásquez se desempeñó como comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad, mientras que Camargo fungía como jefe del Departamento de Investigación y Litigio de esa comisión. Esto fue lo que dijeron las autoridades al respecto. Se ha ordenado judicialmente la difusión de alerta a Interpol a efecto que dichas personas puedan ser aprehendidas en cualquier país. La estructura criminal encabezada por el excomisionado de la CICIG, Iván Velásquez Gómez, favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3.000 millones de quetzales. El Ministerio Público reafirma su compromiso de luchar contra la corrupción. Las investigaciones contra Velásquez y Camargo habían sido anunciadas desde enero de 2023, cuando el Ministerio Público de Guatemala presentó pruebas sobre el supuesto conocimiento que tenían los colombianos en negociaciones que se adelantaban con la multinacional Odebrecht. Iván Velásquez, el exministro de Defensa colombiano que a lo largo de su vida ha liderado las más duras investigaciones en Colombia y en Guatemala, hoy está en la mira de la justicia de ese país, señalado de corrupción por el escándalo de Odebrecht. En enero del año 2023, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala anunció una dura investigación contra Velásquez porque supuestamente el exfuncionario habría cometido delitos relacionados con contratos de la multinacional. En su momento, en entrevista con Blue Radio, el fiscal Rafael Curruchiche lo acusó de hacer parte de una estructura criminal. Establecimos mediante comunicaciones vía correos electrónicos y que fueron proporcionadas por una persona que en este momento es testigo y nos aporta toda esta serie de indicios documentales. Y concluimos que el señor Iván Velásquez Gómez, al frente de esta comisión, pudo haber cometido algunos delitos. En concreto, esas comunicaciones que hay donde se dan vistos buenos, donde se aprueban acuerdos, obviamente estos acuerdos fueron realizados al margen de la ley, y establecimos que se dan ciertas órdenes, en este caso para que también es funcionaria de CICIG, la señora Camargo, viaje a Brasil cuando no tenía ninguna competencia, porque este trabajo lo tenían que haber hecho los fiscales del Ministerio Público. El fiscal de Guatemala explicó en su momento que Velásquez, supuestamente teniendo conocimiento de los montos que Odebrecht pagaba en sobornos, permitió la aprobación de acuerdos de cooperación anómalos con dos directivos brasileños de la constructora Odebrecht. Todo esto mientras Velásquez lideraba la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, entidad suscrita entre el Estado de Guatemala y la ONU, que investigaba una serie de delitos relacionados con corrupción en ese país.
En ese sentido, quiero manifestar que la Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá las acciones legales correspondientes para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos el excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velázquez Gómez, y la exfuncionaria de CICIG, Luz Adriana Camargo Garzón, por los siguientes hechos. En correo electrónico enviado el 15 de junio de 2017 por la exfuncionaria de CICIG, Luz Adriana Camargo Garzón, a Juan Pablo Carrasco de Grut, le indica que el exfiscal general Telma Aldana y el excomisionado de la CICIG, Iván Velázquez Gómez, solicitan que se realicen cambios a los acuerdos de colaboración eficaz. Desde 2013 hasta 2019, Velázquez dirigió la Comisión Internacional contra la Impunidad, órgano que en 2015 inició investigaciones a altos funcionarios guatemaltecos, entre ellos el presidente del país en ese momento, Otto Pérez Molina, quien renunció y fue posteriormente detenido. Pero en 2018 el entonces presidente de Guatemala, Jimmy Morales, expulsó a Velázquez de Guatemala y al año siguiente eliminó la Comisión Anticorrupción. El exministro de Defensa, Iván Velázquez, respondió a través de su cuenta de X a las nuevas decisiones de la Fiscalía General de Guatemala y dijo que son una persecución en su contra y en contra de la fiscal Camargo. Todo esto, según él, liderado por el fiscal Curruchiche. Noticias Caracol habló con el abogado penalista Pedro Alejandro Carranza, quien explicó las implicaciones que traen las órdenes de captura emitidas por Guatemala contra la fiscal Luz Adriana Camargo e Iván Velázquez y la validez que tendrían estas desde el punto de vista internacional. Estas órdenes de captura realmente no tienen ninguna validez y es algo que debería llamar mucho la atención por dos razones. La primera es porque hay una inmunidad funcional. Cuando el doctor Velázquez y la doctora Luz Adriana hicieron parte de la CICIG, que es esa Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, bajo un mandato de la ONU, pues lo estaban haciendo amparados en unos convenios internacionales, por ende eran unos servidores de carácter internacional que tienen una inmunidad. Las convenciones han establecido que las personas que trabajan para la ONU tienen esa inmunidad. Así las cosas, pues hay que ver qué va a pasar con esta orden de captura que también fue remitida a la Interpol contra el exministro de Defensa Iván Velázquez y la fiscal general Luz Adriana Camargo. Sí, señor Juan Pablo, circular roja de Interpol. Muchísimas gracias. Y es que según la justicia de Guatemala, Velázquez y Camargo, así como otros exfuncionarios de ese país, le hicieron perder al Estado el equivalente a más de 1.600 millones de pesos colombianos. Desde Ciudad de Guatemala, Abraham Mendoza, de nuestro canal aliado TV Azteca Guatemala, nos informa. Gracias por el cambio, importante información que tenemos que compartirles desde la ciudad de Guatemala debido a que este día el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, por medio de un comunicado y por supuesto de un video publicado en las redes sociales del Ministerio Público dio pues a conocer que por medio de un juzgado se dio una orden de captura pues en contra de Iván Velázquez, embajador de Colombia en el Vaticano, y de Luz Adriana Camargo, quien actualmente es fiscal general de Colombia. Ambos pues son señalados de corrupción por el caso Odebrecht, ambos exfuncionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. También pues se dio a conocer por parte del jefe de la FECI de que esto ya ha sido activado por el Interpol como una alerta roja, donde él también detalló de que estas personas podrán ser detenidas en cualquier país en el cual ellos se ubiquen. También pues han dado a conocer que pues también por tema de decreto de rebeldía también ordenó la captura de Telma Esperanza Aldana Hernández, exfiscal general del Ministerio Público acá en Guatemala, y Mayra Johanna Belis López, exsecretaria general también del Ministerio Público. Estas personas, como bien lo señaló el fiscal Curruchiche, pues pueden ser aprehendidas en cualquier país luego de esta alerta roja, el cual fue interpuesta ante la Interpol. Es de los detalles que nosotros podemos compartirles a esta hora de la tarde desde la ciudad de Guatemala. Con esta información yo retorno al set.